Bienvenidos a otro capítulo más de Entrevistandre. Este es el número 24 y como siempre tengo invitados especiales, gente que nos cuenta historias, anécdotas y aunque tienen en común o tenemos en común una misma historia de migración, porque la historia en general es la misma, a veces los mismos deseos, los mismos propósitos, pero cada persona se encarga de escribir su propia historia. Estoy con Ángela, es de Bogotá, sus últimos días en Colombia, su último trabajo lo tuvo en Barranquilla. Allí, aparte de trabajar como funcionaria, también tiene un talento, tiene un don que es el maquillar, y aunque no lo hacía como de manera profesional, pues se rebuscaba por ahí como en los carnavales, en los eventos como Halloween y esas cosas, y es como por encimita lo que ella me contó. Cuando me contactó a través de Instagram me llamó mucho la atención porque a pesar de lo que decía ahora, que todas las historias son un tema parecido o una misma temática, la historia de ella es muy diferente y aunque no me contó con pelos y señales, me alcanzó a adelantar un poco y por eso estamos aquí con ella, que le agradezco de paso por aceptar la invitación y por también escribirme. Ella trabajaba o se vino para España con una promesa de trabajo para hacerlo en un circo. Te saludo, Ángela, primero que todo te saludo, bienvenida al podcast, ¿cómo vas? Hola André, gracias. Muy amable por haberme invitado a tu canal y por haber atendido también mi mensaje y haberte interesado por mi historia. Pues nada, aquí dispuesta a compartir lo que ha sido mi travesía de mi llegada aquí a España y pues con la espera de que esto le interese a muchísima gente y sea Vale, un ejemplo también para ellos. tú tienes 3 años, se me olvidó contar cuántos años tenías acá, pero siempre lo cuento. Tienes 3 años en España. ¿Cómo es eso que se viene uno a trabajar con una promesa de trabajo en un circo? Estando en Colombia, ¿quién te propone? Cuéntame un poco desde Colombia cómo es la situación como para ir entendiendo. Bueno, como te comenté en la preentrevista, que yo hacía un tema de maquillaje, pero algo así más como a nivel de hobby. Entonces, alguien vio ese trabajo y residente de acá de España, y simplemente me hizo la oferta, una oferta informal realmente. Eso fue en el 2018, casi como que a mediados o a finales, no lo recuerdo muy bien. Entonces me hizo una preoferta diciéndome que si de pronto me interesaría venir a trabajar en un circo realizando maquillaje. Entonces, pues la verdad, le dije que sonaba algo tentador, pero no era algo pues ni que yo estaba buscando, ni tampoco pues que me llamara mucho la atención en ese momento, Ujú. porque no me lo había planteado. Entonces pues fue como una conversación así muy Muy superficial. informal. Exacto. Y luego en 2019, en mayo, me contactaron directamente del circo, me contactó la directora haciéndome una pequeña entrevista, luego una contraoferta, a donde me decía que ella pues consideraba eh, poder contratar mis servicios y su inicio de la nueva temporada sería en agosto de ese mismo año. Ujú. Entonces necesitaban de alguien para que empezara. Me dieron entonces a mí ese lapso de tiempo de mayo hasta el 1 de agosto para poder llegar. Cuando ella te entrevista, te dice de qué se trataba el trabajo. ¿Qué venías a hacer puntualmente ahí en el circo? Maquillaje, me imagino yo que era por ahí. Bueno, inicialmente sí era la parte de maquillaje artística, pero adicionalmente también era el cuidado y el apoyo en lo que era, digamos, como la parte de imagen artística del padre de ella, que es uno de los Mm, cofundadores era uno de los cofundadores del circo. ya. Y pues ya estaba muy adulto, un adulto mayor, entonces necesitaba a alguien que le ayudara constantemente y pues también tenía que hacer el maquillaje, el cambio él era el payaso del circo, Ujú. entonces también tenía que cambiar de traje y llevarlo a cada función tras bambalinas, pues hacer un prealistamiento, luego él salía, hacía su presentación, nuevamente sacarlo de ahí porque era demasiado agotador y bueno, hacer todo ese proceso de apoyo con él. Ya. Y entonces arrancas.
Bueno, entonces lo que te decía, en mayo me hicieron la propuesta, yo me tomé como un poco de relax porque pues me hicieron una oferta que era prácticamente de un día para otro, no, no tenía el dinero, no tenía nada conciso de cómo iba a ser mi llegada, o sea, no tenía absolutamente nada claro. Ujú. Entonces, aunque cuando me ofrecieron todo el tema laboral, me ofrecieron un contrato, me ofrecieron todo el pago pues de las prestaciones, lo que para mí era prestaciones en ese momento en Colombia, porque yo Sí. no conocía muy bien del tema, era totalmente ignorante, o sea, para mí era algo como que lo mismo que se hace en Colombia cuando uno entra a trabajar en una empresa. Ujú. Y adicionalmente también cubrirme los gastos del viaje una vez yo llegara allá. O sea, tú tenías que Eh, comprar tus supo- pasajes y cuando estuvieras acá en España te reembolsaban el dinero de los pasajes. Ya. Exacto, exacto. Supongo yo igual, pues como en todos los casos, ¿no? Yo también lo haría, que era más que todo como por garantizar de que si vas a llegar, porque si no llegas, pues entonces Ujú. ellos también pierden. Entonces yo no le vi nada de malo, la verdad, pues simplemente me di a la tarea de mirar, conseguir un préstamo, hacer mi documentación y tomar el avión, Ya. que fue algo realmente muy sencillo, no fue algo tan dramático. En mi caso, respeto lo que haya sido para otras personas, pero en mi caso me lo tomé un poco más relajada. Lo digo en el sentido porque yo pues tengo mis hijos y los dejé muy, muy pequeños, entonces yo no me lo, o sea, en ese momento no me dio muy duro, No fue tan porque dramática el tema, por ejemplo, en el aeropuerto y esas cosas. no, 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 no. De hecho, me lo analicé antes de llegar al aeropuerto y dije, no puedo darme el lujo de llorar, de abrazar y esto, porque tú sabes cómo es el tema Sí. de las cámaras que lo vigilan a uno Mm. y de repente yo decía, no, si de pronto me ven así nostálgica, entonces van a decir que es que yo me voy a quedar. O sea, muchas De cosas, ¿sí? pronto salgo en alerta Y también, aeropuerto y esas vainas. pues, La esa es paranoia. una anécdota. O sea, antes de llegar acá Mm. me veía mucho esos programas y la verdad me hice muchísimos videos en la cabeza. No, no, no tuve paz, no tuve Sí. tranquilidad porque soñaba con eso día y noche, No vean entonces, ese programa antes de viajar, entonces por favor. no, no, la verdad no, Ya. no lo hagan. Bueno, Es pero ven, algo no nos desviemos porque ya nos metimos por culpa mía y nos desviamos del tema, que uno tiene que perdóname. ir muy, muy relajado. Entonces, te dicen un contrato, paga tus pasajes. Cuando te dicen un contrato, ¿te envían un contrato o es un contrato verbal? Es un contrato verbal. Bueno. Todo quedó, fue en un simple mensaje de WhatsApp Ujú. porque yo evidentemente, bueno, hicimos una llamada y evidentemente, pues, digamos, no, como buena, digo yo, colombiana o como cualquier persona, pues de todos modos tiene que marcar algo de seguridad, ¿no? Pues tampoco simplemente fue que me lo hice y ya. Entonces yo sí le escribí a la dueña, le dije que por favor me confirmara de que yo ya tenía lo de mis pasajes y le escribí todo. Entonces ella me dijo, sí, no te preocupes, en un audio no te preocupes, ya estamos haciendo el proceso con el gestor. eh, esa palabra sí la tengo muy marcada desde el principio. No sabía que era un gestor, pero bueno, yo en ese momento ella me lo dijo, entonces sí me quedó muy marcada. Ya todo lo del proceso de tu contrato y todo lo que es lo de ley y eso fue lo que quedó consignado en el mensaje que me enviaron. De Y WhatsApp. de ahí para acá, sí, por WhatsApp. Y bueno, ya de ahí para acá simplemente fue lo que te digo, coger mi maleta, tomar el avión. eh, ¿A dónde y, llegas? y bueno, yo llegué a Barcelona. Bueno, Llegué a llegas Barcelona. y ¿qué pasa? Ellos te recogen. No, yo llegué a Barcelona y tenía que, bueno, como te había dicho, desde el día uno me esperaban, pero finalmente todo se extendió porque, bueno, no recuerdo muy bien, había una persona que estaba haciendo un
empalme o algo así del puesto que yo iba a ocupar. No lo recuerdo muy bien, la verdad. Ujú. Entonces no podían llevarme a mí y luego tener a la otra persona. Y entonces me dieron un tiempo pues de espera. Entonces fui a la casa pues, de una amistad que, que tenía en Girona. En Espera, Girona, sí. espera, o sea, dentro de eso que hablaste, me imagino que lo que hablaste fue que apenas llegaras tenías que presentarte en el circo, ¿no? Pero Sí, sí. te dicen, hey, no, todavía no, porque no podemos darle trabajo a dos personas a la vez. Vete para a donde alguien, pero no te dijeron, mira, te damos lo de el hotel o algo, ¿no? O sea, yo pienso, No, yo no sé, desde el principio siento que la cosa iba mal. Aquí según lo que me relatas, ¿ya? Porque primero era un bueno, contrato como de palabra y eso, pero bueno, no me quiero adelantar y de pronto, no sé, doy el beneficio de la duda, pero pues así como que mira, a es grandes que rasgos lo que yo cuentas me es así. lo creí mucho porque la persona que me hizo inicialmente la oferta, Mm, que no tenía nada que ver con el circo, sí era conocida mía. O sea, ella a mí me contactó porque ella fue ese lazo de ujú, conexión entre el circo y yo. Ella me contactó y me lo dijo porque ella vio en mis estados de redes sí. los trabajos que yo hacía. ¿Y es que ella trabaja con el Eh, circo? no, ella no tiene nada que ver con el circo, Bueno. simplemente es un vínculo de amistad entre el circo y yo. Ujú, Entonces yo me vine de confianza por ya. ella, porque ella me dijo, sí, sí, no te preocupes, es real, esta persona es mi amiga, yo la conozco y están buscando a alguien, entonces yo te recomendé y hablé con ella de ti y bueno, entonces por eso también tomé la decisión, porque pues no era tampoco tan desconocido, ¿sí? O Ya. sea, Ella fue la que te dio lo como que la confianza que si era verídico, por lo menos el trabajo. sí, 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 Ujú, sí. Entonces, lo único que sí de pronto, y también por mera ignorancia, o sea, eh, no me di a la tarea de averiguar de cómo era el proceso de contratación. No lo hice porque, ujú, bueno, igualmente en el tiempo en el que me hicieron ya una oferta formal, que fue en mayo del 2018 hasta julio, más o menos, pasaron diferentes eventos a nivel personal que como que fueron la gota que rebosó la copa para que yo tomara la decisión, porque yo igual tampoco era que ya me lo hubiera tomado tan en serio, no ujú. tenía tampoco el dinero. Entonces, simplemente esos eventos que transcurrieron en esos 2 meses hicieron que yo dijera, bueno, quiero un cambio en mi vida, lo voy a hacer o sea, un giro de 360 grados porque literal fue así y comenzar de cero. Sí, un día De ya ciento me ochenta levanté, porque de fui, 360 volverías a quedar en Colombia. quedaría en el mismo punto. Sí, sí, Bueno, quedaría en el mismo bueno, pero punto. bueno, sígueme contando. Entonces, te quedas donde tu amigo o tu amiga unos días. ¿Cuántos días? Fueron 8 días, 8 o 10 días, no me acuerdo bien, 8 o 10 días. Ujú, Y de ahí viajé a Vendrell, a que ya el circo estaba ubicado ahí, ellos habían, no, ya habían terminado las funciones ahí, entonces yo llegué y estaba, al otro día empezábamos con la caravana. ujú, Bueno, llegué, me presentaron, de una vez me dijeron que era lo que yo tenía que hacer, que era iniciar con el adulto mayor, lo que te ujú. digo que era pues el cuidado y el alistamiento para su función, para su actuación. Fue algo pues realmente muy superficial porque tampoco fue que me hubieran dicho, bueno, lo tienes que hacer de tal manera o no. Fue algo como, mira, esto es lo que vas a hacer y Ujú. ya apáñate. Una inducción muy rápida. Sí, ¿Quién te da la sí, inducción? realmente ¿Quién te sí. recibe? ¿Te recibe con la persona que hablaste por WhatsApp? Fue una presentación muy rápida entre las dos. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, mi nombre es fulanita de tal. Tú te encargarás del tema del cuidado personal de mi padre, tienes que maquillarlo, tienes que hacer su prealistamiento para que cuando él vaya a entrar a su función, pues sí, entre bien arreglado, por decirlo, porque tenía que estar con sus trajes y todo esto.
em, Mm. y ya simplemente me soltaron ya al ruedo a la caravana con él y ya pues ahí era otro el tema diferente, Perdona mi porque ignorancia, sé él, que de pronto la gente que está viendo el podcast sepa que es una caravana. ¿A qué le llamas caravana? ¿A un tráiler? ¿Como donde viven? sí, sí, es un tráiler, es una vivienda ambulante. Mm, Eh, lo que tiene este circo en particular es que son caravanas hechas en madera, porque son muy, muy antiguas. Realmente el circo es un museo andante, entonces cada caravana cuenta una historia. mm, Eh, el abuelo en su momento tenía una caravana pues bastante amplia, muy extensa, de dos compartimentos y pues dividido por zonas. Y yo pues a la vez tenía la mía, ¿no? Tenía una específica para mí, que también pues, aunque era mucho más pequeña, pero pues también tenía diferentes zonas, ¿no? Que era el baño, ujú. baño privado, la ducha, la cocina, un salón muy pequeño y la habitación. Ah, Pero era algo de, te digo, de 2 metros de ancho como por 3,5 de largos. No pequeño. era tampoco tan, sí, sí, era más pequeño. ¿Cuál es tu primer Entonces, contacto con el abuelo? ¿Cómo te va ahí cuando te lo presentan y eso? el mismo día que yo llegué, de una vez, tan pronto después de que conocí a la directora del circo, ese mismo día ya pasé con el abuelo. Él tenía su enfermera de cabecera. eh, ella me relacionó con él en su momento. eh, Dialogamos muy poco acerca de él, más bien era, el tema era como observar lo que ella hacía, cómo debía tratarlo y de organizar sus cosas y los tiempos, ¿no? Porque todo era así. Él tenía dos intervenciones en el circo, en Ujú. cada actuación, y era cuestión de 5 minutos, pero tras bambalinas había que hacer Claro, muchísimas cosas, la verdad. Que el cambio de sí. sus trajes, el maquillaje, y bueno, era contrarreloj. Cuéntame un poquito cómo era Eh, eso. O sea, tú llegas el primer día, te lo presentan, bueno, te acomodas, te dicen dónde te vas a quedar, te explican las funciones. Ese mismo día empiezas a trabajar en tras bambalinas con el Este abuelo. mismo día empiezo a trabajar con él, pero más que todo en el tema de conocer, aprender qué era lo que a él le gustaba en cuanto a cuidados, en cuanto a comida, cómo era la medicación, porque pues ya de todos modos era un señor demasiado mayor. Cuando yo lo conocí tenía 78 años. Eh, y como te digo, ya ese día fue el último día de función en Vendrell. Ya nosotros disponíamos a viajar al día siguiente Ujú, a otro pueblo. No me preguntes los pueblos porque la ujú. verdad que no me acuerdo. Sé que viajé a muchísimos pueblos. Tengo en mi cabeza algunos, pero no Mm, el orden cronológico. vale. Entonces, al otro día viajábamos a otro pueblo y pues ya ahí empezó mi odisea. Ya era recoger caravanas, recoger tubería, recoger cables eléctricos, eh, eh, desbaratar partes internas de la caravana porque en el movimiento se podía caer que digamos que si era el horno, que si era, bueno, Ujú. muchas cosas que había que bajar. Entonces ya ahí como que empecé a caer en cuenta en la realidad en la que yo estaba y en ese momento me pareció algo demasiado atractivo y ya ahora sí entendía, digamos, como esos programas que uno ve de los gypsy, de los gitanos y todo esto. Entonces Ujú. dije, bueno, esto es algo que no es normal para mí porque un latino jamás es así de nómada, de trasladarse de un lado a otro y más en un carro, ¿no? O sea, no, y desbaratar y armar y todo eso. Entonces al principio me lo tomé de una manera pues bastante... Bien, em, sí, o sea, para mí era espectacular, ¿te gustó? era, no sé, sí, 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 la verdad sí, sí, era algo nuevo, era algo diferente. Además de todo, que hay algo que tener en cuenta.
que yo, bueno, lo que te dije, yo hacía la parte de maquillaje como un hobby y que pues vine supuestamente a hacerlo acá de una manera un poco más, como Ujú. más Ibas de mi a, diario vivir. sí, ibas a trabajar y haciendo algo que te gustaba en la teoría. Exacto, exacto. ¿Cuánto tiempo pasa? O Pero sea, mira, ahí ya cuántos días tenías en España, como por ahí unos 20 días. de cuando empecé, Sí, desde que no, 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 llegaste no, hasta, nosotros, hasta ese día que fuiste al circo por primera vez. ah, vale, sí, 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 ya tenía como 20 días de estar acá. Vale. Sí, sí, sí. Listo, entonces llegas al Y circo, la a ver si yo realidad de lo todo, a ver si entiendo algo. Llegas al circo, te ponen ahí, tran. Ese día que llegas, no tienes que hacer nada para que él vaya a su función. Al otro día desbaratan y se van para otro lado. ¿Sí? Ahí vamos sí, bien exactamente. cronológicamente en el Sí, tiempo. Vale, listo. sí, sí, sí. Normalmente los viajes de las caravanas eran los días lunes. Cada estadía en cada pueblo era máximo de 2 semanas si el pueblo era grande. Ujú, Si no, era solamente de una semana. Entonces, el día lunes viajábamos, el día martes y miércoles era el montaje, el día martes y miércoles era el montaje, sí, y el jueves, viernes, sábado y domingo empezaban las ujú. funciones. Ese era el cronograma establecido para pues todas las veces que viajábamos. Vale. Y el lunes nuevamente empezar a desarmar, empezar a montar todo en camiones, a amarrar y bueno, y ya otra vez a viajar. Y así lo hice durante, no sé, un año y bueno, Es- muchísimos pueblos, ok. prácticamente Cataluña entera. Mira, te pregunto Mm. algo. Entonces, ya quiero que me cuentes el primer día que ya estás tras bambalinas, que tienes que llevarlo a que se cambie, cambiarlo, maquillarlo. ¿Cómo era ese día, ese trajín, cómo era? Bueno, mira, ignorantemente porque yo lo que te digo hacía un maquillaje, pero no era un maquillaje tan profesional, entonces pues no tenía tampoco un maquillaje específico o puntual, ¿no? Entonces aquí ya vine a conocer lo que era realmente el tema de las pigmentaciones. Siempre me pregunté que cómo hacían para tener una, digamos, cuando era un maquillaje en blanco, para que no se corriera, no se cuarteara y todo eso. Aquí ya entonces conocí el tema de los productos y bueno, lo que me llamó mucho la atención era que el abuelo, pese a sus limitaciones físicas, porque ya tenía bastantes, él veía su maquillaje y para él era su vida entera. Entonces, él siempre quería maquillarse, siempre quería hacerlo él, no Ujú. permitía que otra persona lo hiciera. Entonces, para mí siempre fue un poco difícil poderme acercar, o al principio, ¿no? Poderme acercar y poder ayudarle porque él quería hacerlo. Era su, sí, su inicio, o sea, se le veía en sus ojos toda vez que veía su maquillaje, esa ilusión que le hacía para poder ir y darle alegría a las demás personas. Entonces, bueno, lo maquillaba, al principio solamente, digamos, como que lo guiaba, pero pues ya para él era demasiado difícil, entonces mientras él hacía algo, entonces yo le iba colocando, sí, su lápiz, él tenía una forma específica, eso sí, siempre, aunque lo que te digo, tenía muchas limitaciones, pero él siempre fue muy claro que era lo que quería. Era un maquillaje muy, muy sencillo, pero muy marcado. Entonces, de ahí pues entonces era su traje, que era un mono Ujú. muy colorido o de pronto Un mono es como lo que muy llamamos monocromático. nosotros un overol. Sí, 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 pero pues ya, o sea, de cuerpo completo, sí, ¿sí? Con por su, eso. bueno, Como los de la casa de exacto. papel, Y, que le llaman un mono al coso ese rojo que se ponen. sí, Bueno, sí, sí, exacto. Muy ancho, con sus medias negras hasta la rodilla, unos zapatos que no son los zapatos tradicionales de payaso, él utilizaba unos zapatos de cuero como tipo, no sé, Arturo Calle, por decir sí, algo. Sé que no sí, debería como decir una elegantes, marca como o algo, elegantes. pero muy elegantes, muy largos y muy puntudos, ¿sí? Mm, Eh,
y utilizaba un peto elaborado a mano, perdón, en mantilla, muy elaborado y supremamente, o sea, algo que realmente tenía muchísimo costo, Mm, no solamente económico, sino también a nivel sentimental, porque esto trascendió creo ujú. que de su padre y de su abuelo, entonces era algo Heredado, una herencia. bastante exacto. Y no utilizaba una peluca, simplemente un cono que era también como de un material, tal vez como un cuero no curado, y bueno, era muy bien presentado, no podía salir con algo que dijera uno, bueno, o está mal planchado o Ujú. mal, sí, todo tenía que ser muy bien organizado. ¿Tú ¿Mm? recuerdas el itinerario de él en el día? Es que me gustaría que me lo contaras. Por ejemplo, ¿cuántas funciones tenía en cada... ¿Cuántas salidas tenía él en cada función? Y ahí, En cada tú qué función, hacías? ¿Tú lo llevabas hasta el escenario? ¿Él, qué tantas limitaciones físicas tenía? ¿En qué tenías que ayudarle tú tras bambalinas en ese cambio de vestuario? ¿Cuántas veces cambiaba? Eso me gustaría que me lo contaras de tu oficio como tal ahí. en cada función él intervenía dos veces. La primera era, cada función tenía dos partes. Había un intermedio de 15 minutos. Entonces, en la primera parte él tenía una intervención solamente como de 3 minutos, 3 o 4 minutos tal vez. Y en la segunda parte él intervenía ya para terminar, para hacer el cierre. Mm, Eh, Eran muy cortas sus intervenciones por lo mismo que él ya tenía una limitación que era el poder caminar y el poder desplazarse solo. Sin embargo, aunque él no podía desplazarse solo, él nunca permitió que andar en una, ¿cómo se dice? ¿una silla de En ruedas? una silla de ruedas. No, él nunca lo permitió. Entonces, él siempre trataba de que él fuera con su estilo, ¿no? Con su vaivén, con su caminado, ¿sí? Sí. Eh, Sin embargo, pues es Pero que no sé tú cómo no describir. pasabas como, o sea, está el telón y tú llegabas hasta ese lugar y ahí cuando él sale al escenario iba solo. O tú lo llevas. Solo, solo. Ya. No. Ya, Eh, eso. yo lo llevaba desde su caravana, que siempre la ubicaban en la parte de la principal, por donde entraban todo el público, y nosotros teníamos que rodear por la parte de atrás hasta llegar hasta las bambalinas. Ujú. Yo llegaba ahí, tenía que sentarlo para que descansara un poco, porque caminar un trayecto tan corto para él era muy desgastante. Claro. Entonces, ahí lo sentaba un rato mientras le daban a él su presentación y todo esto. Lo increíble de todo es que era tanto el amor que él tenía por su arte, la pasión que tenía, que cuando a él le daban la presentación y abrían el telón para presentarlo, él de alguna manera sacaba ese impulso y ese soplo de vida, se revitalizaba y salía caminando él solo, que realmente parecía que no tuviera nada, pero la realidad del todo era que tenía muchísima limitación en ese momento, ya su cuerpo estaba muy desgastado. La pasión por Pero lo él que le salía, gustaba. sí, sí, sí. Entonces era agradable ver cómo una persona, por amor a su arte, eh, o sea, lo daba todo y de tal manera que nadie a su alrededor podía decir, este señor realmente, no sé, tiene alguna Mm, limitación o ya por su adultez no puede, no. ya. Él hasta el último momento en el que yo estuve con él dio todo lo que tenía su ser para poder presentarse en las funciones. Vale. Ahora bien, Eh, vamos a ir a otra pregunta. Perdona, te interrumpo, pero sé que la gente que está viendo el podcast se lo debe estar preguntando y no me he saltado esa parte, no quiero que nos olvidemos de esa parte. Tú dices que pasó como un año y eso. ¿Cómo estaba la situación del contrato? Al fin, ¿qué pasó con eso? ¿Cómo fueron las condiciones del trabajo? Resulta que, pues, a medida que iba pasando el tiempo, ya te dije que él tenía una enfermera de cabecera. Yo no sabía que la enfermera de cabecera se iba a ir.
Es decir, ella se iba y la que quedaba ahí era yo, haciendo un proceso de enfermería, de cuidado, de maquillista, de, o sea, Ujú. de hacer el aseo personal a una persona, o sea, sí, como si fuera un bebé, o sea, todo. Y prácticamente yo entré a vivir con él. Yo ya no estaba ni siquiera en mi caravana, yo tenía que compartir la caravana con él. Entonces, eso yo no lo sabía. Claro, empezaron a cambiar las cosas mira, tú tienes que hacer esto, tienes que prepararle, tienes que estar pendiente de la medicina, que en sus horarios, que, o sea, muchas cosas. Y ya yo empecé entonces cada nada a hablar con la dueña, con la directora y con su hija, con su hermana menor, preguntándole que, pues, que el contrato, que entonces cómo iban a ser ahora las condiciones. Y siempre era, no, es que el gestor todavía no sabe cómo va a, a, a meter el tema de la labor o la función tuya. Y siempre era la misma respuesta, siempre era la misma respuesta, hasta que pues ya un día, tal vez transcurrido un mes y medio o 2 meses, pues ya yo les dije que yo necesitaba que me arreglaran mi proceso laboral porque yo necesitaba traer a mis hijos, que realmente ese era el objetivo número uno que yo tenía, traer a mis hijos. Entonces que yo necesitaba traer a mis hijos y necesitaba pues tener ese tema de la legalidad. Vuelvo y te digo que por mera ignorancia Ujú. pues pensé que eso era así, de rápido y bueno. Sí, estamos hablando de lo que pensabas en Entonces, ese momento, porque imagino que ahora sabes que eso no es soplar y hacer botellas. no, para nada. Vale. O sea, esa es otra historia, la verdad. Bueno, yo incluso alguien me había dicho, oye, pero es que te tienen que empadronar y yo les decía, me tienen que empadronar porque para mí empadronarme era poder conseguir mi salud, que de hecho es así. ¿No estabas Pero yo empadronada? no soy- ¿Cuánto duraste no, sin empadronarte? el año que estuve ahí en el circo. Dios. El tema es que yo siempre les decía, necesito que me empadronen, necesito mi contrato y bueno, ya la última vez que fue como a los 2 meses, recuerdo que me dijeron, el gestor me dijo que no podíamos hacerte ningún contrato porque no es una labor tuya propia, no es una necesidad vital. ¿Cómo fue que me dijeron? No una necesidad vital, no, sino que cualquier persona en España puede realizar la labor que tú estás haciendo. Y tú viniste desde otro país a hacer algo por lo que nosotros podemos contratar acá, Ujú. ¿sí? Entonces, en teoría yo dije, bueno, pues sí tienen todo, es lógico, tienen razón. Ujú. Eh, Me dijeron, lo único que podemos hacer es manejarlo pues normal, que sigas con nosotros porque igual aquí vas a tener alimentación, vivienda y vas a tener igual tu salario y ya seguimos viajando. Básicamente, Entonces, básicamente, a ti no te pueden hacer un contrato estando acá. A ti te tienen que hacer un contrato estando en Colombia, pero obviamente tú no lo sabías y llegas acá y te comienzan a enredar que una cosa que la otra, pero ahí no hay un no, plan B ni un plan C, o sea, ahí no se no, puede, no, simplemente no se puede hacer un no, no, contrato tú estando acá. No, no. no te lo pueden hacer, eso es así No. de sencillo. No, y escúchame algo que se me olvidó mencionarte en el audio que me enviaron a mí cuando me hablaron del tema de la contratación. Yo le dije a ella, si quiere, mándeme los documentos y lo hacemos desde acá, porque eso sí más o menos lo tenía claro, que la contratación se puede hacer desde Colombia por alguien que había viajado acá. Yo alguna vez había escuchado hablar del tema por alguien que viajó acá y eso era más o menos. Pero entonces me dijo, no, mira, no, no podemos entrar en ese lío porque te vas a demorar más, eso toma un proceso que son 6, 8 meses y no podemos esperar tanto. Nosotros necesitamos que tú estés aquí en agosto. Mm, mm. Entonces, todo se va a hacer desde acá. Bueno, entonces pues no hubo problema, yo me vine, ya, bueno, lo Ujú. que ya te conté, yo los 2 meses que estuve tras de ellas, oiga, que mi contrato, que esto y que lo otro, hasta que finalmente me dijeron, no, eso fue en la cocina de la caravana del abuelo que yo cuidaba. Estaban las dos hijas de él y la esposa de él y la enfermera que ya estaba próxima a irse.
Entonces me dijeron que no, no me podían hacer ningún contrato porque finalmente esa función la podía hacer cualquier persona aquí en España y que de hecho, pues, dadas las condiciones del abuelo, pues tendría que ser normalmente una enfermera como la que tenía él Mm, en su momento, pero el tema era que ella se iba para su país, estaba 2, 3 meses en su país y luego se regresaba. ya. Entonces, por eso tampoco iban a contratar a nadie, sino pues que yo iba a entrar a hacer ese apoyo mientras ella volvía. Bueno, pero ahora Bueno, tienes claro que siempre te mintieron, que te engañaron siempre y que te trajeron con mentiras. Lo tienes claro, ¿verdad? total. Estaba yo metida 24 horas del día en el circo y viajábamos cada semana, que para mí cada viaje era volver a empezar de cero. Entonces yo no tenía contacto absolutamente con nadie, ¿sí? Mi Ujú, realidad y en España empezó el día que yo salí del circo, vale. que me di cuenta de que yo no sabía coger un bus, que yo no sabía coger un metro. Te lo voy a contar y mi anécdota de los días, el primer mes después de salir del circo, no sé, creo yo que se van a reír porque me pasaron tantas cosas Ujú. que yo, hoy que me acuerdo, la verdad que me da risa. ¿Cuánto te ganabas? Te pagaban puntual? ¿Cómo era el tema de los pagos? Háblame de eso puntualmente. Sí, sí, para que realmente sí me pagaban puntualmente. Cada sábado o cada domingo, no me acuerdo. Cada domingo hacían los pagos, cada domingo. ¿Cada 8 días? Y sí, 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 cada 8 días. No lo hacían mensual ni quincenal, cada Ujú. 8 días, cada domingo pagaban, ¿Y qué? pagaban, ¿Cuánto te pagaban? pagaban. Pagaban en efectivo y me pagaban 250, 280 euros me pagaban. Vale. 280 ¿Y euros. de ahí tenías que Ujú. comprar tu propia comida? No, 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 no. Yo tenía pues lo que te dije, mi caravana, que era mi vivienda, Ujú. la comida, que ese fue otro tema, que ya fue parte de la realidad que empecé a vivir ahí, era hacer todas las preparaciones de alimentos del abuelo, que sabes que comen aquí ellos en 5 tiempos, ¿no? Entonces, y cada comida es un primero, un segundo, bueno. Ujú. Entonces, me tocó formarme prácticamente en todo el proceso alimentario de él y yo comía con él. Entonces, yo no gastaba absolutamente nada para mi comida. Toda la comida eh, era prácticamente la misma que consumía el abuelo, que es comida muy sana, la verdad. De eso no reniego ni mucho menos porque pues sería una desagradecida donde lo hiciera, Ujú. pero bueno, me dieron esto, me dieron el tema del salario, que siempre fue muy puntual, no puedo decir nada al respecto. Eh, y vuelvo al rollo del empadronamiento. Mm, Eso sí, siempre lo pedí porque para mí el empadronamiento era mi salud, pero no sabía que era el pilar de muchas cosas acá, claro. entre ellas el inicio de la historia tuya aquí en España, porque si tú no tienes un empadronamiento, desde el día uno no empieza a contar tu tiempo acá que la ley exige para que tú hagas los demás procesos que Sí. se requieren para que tú seas legal, Esta es la forma ¿sí? también de Que ya, demostrar más, digamos que la prueba reina de demostrar el tiempo que lleva usted viviendo en España. ¿Y la anécdota cuál es? ¿Cuál es la anécdota que tienes de esta historia, de estos 3 años aquí en España? mi anécdota después de que salí del circo fue que ya cuando vi que era una provincia, su estructura, que el metro, que el tren, porque metro y tren aquí son dos cosas diferentes. Bueno, tú lo sabes, ¿no? Sino que le hago la Sí, claridad no te preocupes. por si de pronto, que el sistema de buses, que el tranvía, bueno, muchas cosas. Entonces, yo al principio lo que salía a hacer era caminar muchísimo para poderme grabar las calles. Después de que hacía eso, entonces ya empecé a mirar cómo era el tema de los buses, porque todo aquí es con tarjeta, ¿no? Entonces era comprar la tarjeta o comprar los tickets y bueno, mi anécdota es que cuando yo me iba por el metro, siempre que entraba, compraba un boleto. Yo no sabía nada de las tarjetas, yo compraba un boleto. Entonces, bueno, 2,50 compraba mi boleto, entraba, me perdí muchísimas veces me senté dentro de la estación a llorar
porque perdí muchas entrevistas, porque no sabía dónde estaba, me había pasado, no sabía cómo regresarme. Aquí hay, ¿cómo se dice? Zonas, la zona A, la zona B, entonces yo no compraba para la zona B y cuando trataba de salir no podía porque yo había comprado otra clase de boleto, o sea, me sentía supremamente agobiada. Pero bueno, el tema fue que una vez cruzando uno de los torniquetes, eh, no sé, me pararon y para pedirme documentación y la maleta yo llegué y la abrí y yo iba tan apurada porque iba a perder el metro que llegué y cogí la maleta y la giré y tiré todo lo que tenía dentro de la maleta. Porque como buena mujer, Ujú. mi bolso estaba hecho un fiasco. Entonces tiré la maleta, tiré todo lo que estaba dentro de la maleta y la persona que me estaba pidiendo los papeles se quedó tan aterrada de ver cómo caían los boletos de Del ¿cómo se tren, llama? del metro, sí. Del metro. Tenía como 70 boletos, como 70 boletos. ¿Por qué los tenía? Porque a mí me habían dicho, guarde los boletos porque eso le sirve a usted como, Ujú. como, Como prueba. ¿cómo se dice? Como prueba de que usted ha estado acá, por lo del dichoso empadronamiento, Sí. porque yo todavía no lo tenía claro, pero me habían dicho, guarde todo lo que, recibos, facturas, tales. Bueno, entonces yo tenía como 70 boletos, entonces ya el tema no era pedirme el documento, sino, oiga, ¿usted por qué tiene tantos boletos? Y yo, ¿cómo así? Le dije, entonces, ¿cómo viajo? Pues tengo que entrar. Entonces me decía, pero es que no tienes que comprar boleto cada vez que tú entras. Cada boleto tú lo puedes recargar nuevamente y te va a costar 1,20 €. Mm, Y sí. yo por cada entrada que tenía pagaba 2,50. O sea, en boletos tengo casi como 140 € ahí y realmente todavía los tengo, por ahí están. Entonces, hoy en día me acuerdo y definitivamente la ignorancia es atrevida. Una vez me quedé encerrada en el metro llegó al final de su trayecto. Yo vi que todo el mundo se bajó, pero yo me quedé ahí porque para mí, yo no había llegado Mm. y cerraron las puertas y como que yo, o sea, ya dije, oiga, esto no se está moviendo y empecé a tocar en la cabina del Del conductor. conductor, no sé cómo se llama. Empecé a tocar en la cabina y las alarmas se prendieron y decía en valenciano que me alejara, que no podía estar en contacto con la cabina. Y entonces yo no sabía que si me estaba hablando una máquina o me estaba hablando una persona, realmente se escuchaba así, como muy, como si fuera una persona, no sabía si era una máquina ya programada. Entonces yo le decía, pero es que necesito salir, me quedé encerrada. Y me quedé 35 minutos encerrada en el metro, Tú oprimías el porque botoncito ese de la puerta y no abría. no abría. No, no abría, ya estaba al final del todo, yo estaba en la mitad. Mm. Es que no se veía la plataforma ni de un lado ni del otro. Y Ni de un lado entonces, ni del otro, no se veía. 35 minutos Nada, ahí, ¿y qué haces? no, pues me puse a llorar, me puse a llorar. Me puse a llorar. Además que es que eso no me acuerdo exactamente hacia dónde fue. Creo que eso fue hacia el aeropuerto. No me acuerdo bien. Mm. Eh, y yo en ese momento era solamente carga de tarjetas de como de 5 € y ya no tenía internet, ya no tenía, es que por eso ni siquiera supe en dónde bajarme, porque yo no tenía acceso al Google Maps. Entonces, todo fue muy tentativo. A veces de verdad me tocaba llegar así, era más como por intuición o preguntando, me metía a un almacén y preguntaba, oye, pero me tocaba meterme unas caminadas terribles porque, o sea, no es que no sé, de pronto al principio yo misma me lo hice un poco difícil, pero bueno, a medida que ha ido pasando el tiempo, ya me he desenvuelto un poco más y ya no soy tan ignorante. Pero ¿cómo sales de ahí? Porque lo que dices ahora, Ah, no bueno, tenías forma de no, llamar a eso, nadie para avisarle, no tenías forma de no, saber en no, dónde porque estabas. adentro del metro como tal no hay como una intercomunicador Ujú. que cuando uno sale a las plataformas
Sí lo hay, si tú te quedas encerrado dentro, lo que yo te decía de la zona, si yo compro para la zona A y me voy es para la B, yo de ahí no puedo salir. Entonces hay un intercomunicador para que llame a un asesor o lo que sea. Ellos vienen, te compran una tarjeta y ya tú puedes salir. Ujú. En el metro no lo había. No, o yo la verdad que no sé, en Sí. medio de mi ignorancia y todo eso, yo no lo miré, yo lo único que hacía era tocar a la cabina del conductor. Cuando fue que empezó a hablar la máquina y a sonar una alarma que me alejara, eh, trataba de mirar a ver si de pronto me podía tener alguna comunicación, pero pues no, ya la tarjeta se me había acabado. Y 35 minutos, pues sí, porque yo dije, bueno, alguien tendrá que venir en algún momento y tendrán que enterarse de que yo estaba aquí. Y ya de repente fue que se encendió nuevamente el metro, o sea, ellos pararon porque terminaba su ruta, pero finalmente tenía que volver a empezar esa línea, tenía que volver a empezar la ruta en Ujú. algún momento. Entonces a los 35 minutos fue que empezaron la ruta y ya de vuelta, o sea, ya no estaban en la cabina del final, que era a donde yo estaba, sino estaban en la cabina del otro lado, Ay, Dios. ¿sí? Entonces tan pronto inició el recorrido y se paró en la próxima plataforma, yo me bajé de ahí, que no sé ni qué Pero, plataforma era. pero bueno, Me bajé y me son cosas que salí. uno después las cuenta con, en medio de risas. Mira, a mí me pasó algo y te lo cuento así rápido. Hace poco estuve en un pueblo y cuando fui a regresar, pues estaba cansado, ya quería venir, tenía hambre, era 31 de diciembre, quería estar en la casa con mi familia y puse el GPS de regreso, casa, Trina, ahí tengo el GPS, casa. Y lo que decías ahora, si es difícil con el GPS a veces, o para los Sí, que de pronto desconocemos, yo pongo el GPS y ese GPS me comienza a dar vueltas. Y yo comienzo a meterme por lugares, me comenzó a meter por una carretera destapada. Yo tenía que buscar la autopista de regreso, una autopista y ya. Y me coge por una carretera pequeña, como un camino de arrieros. Yo dije, pero esto, ¿cómo es que esto por acá qué es? Fui a dar a un pueblo. Y yo, ¿este pueblo por qué? Me comenzó a meter por calles y yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué por estas calles? Entonces yo a la primera persona, porque estaba muy solo, era de noche, le pregunté, a alguien que venía en bicicleta, era un argentino, y le dije, ven, es que estoy perdido, voy para Alicante. Dijo, pero Alicante, pero esto es un laberinto donde estás metido. Y yo, vamos y te saco de las... Claro, yo me estresé y yo me fui detrás de él. Él me llevó hasta el centro del pueblo y me dijo, mira, sales aquí derecho. Y yo salí derecho y seguía perdido. Me seguía metiendo por callecitas y yo, pero ¿qué está pasando? Cuando miro el GPS decía su destino está a 7 días. Y yo, pero ¿cómo voy a estar a 7 días? Estoy a 1 hora de mi destino. Y entonces cuando miro, el GPS estaba en modo, o sea, para venir caminando. ¿Ya? Yo tenía el GPS no para venir oh, en el carro, sino para venir caminando. Y mira, eso, sí, o sea, sí. yo la cuento y dices, este man es muy tonto, pero me pasó. O sea que, pues, no estamos tan lejos de las mismas situaciones de que pasa uno a No, veces. no. Mm. Tú duras un año en el circo, renuncias, obviamente, o qué pasa porque ya no sigues trabajando ahí. Bueno, por lo mismo que ya vi la situación que era muy diferente a lo que me habían dicho, que en su momento yo la acepté, me dijeron, bueno, ya usted se tiene que encargar del adulto mayor, tiene que convivir con él, tiene que, bueno, la enfermera se fue, definitivamente tenían que contratar a alguien más porque ya la enfermedad de él es degenerativa, no es evolutiva, era degenerativa, entonces él cada vez estaba a peor. Era más difícil, además de todo, tiene algo mm, que se resalta mucho en esa enfermedad, que se vuelven muy agresivos. Entonces, había la necesidad de tener a otra persona. Bueno, la consiguieron, la trajeron y desde ahí cambió todo. ¿Qué cambió? Cambió la forma de, de apoyarnos entre las dos personas para poder atenderlo a él.
porque si bien entre dos era difícil, estando una sola era Más algo complicado. demasiado, era una odisea, sí, era una odisea. Entonces, ¿qué pasó? Que nos partieron el horario. 12 horas la otra persona, 12 horas yo, en donde esas 12 horas pues era una odisea porque de repente él simplemente un día se levantaba y decía, cuando yo lo veía era ya con su maleta, muy bien, o sea, muy recto, muy de todo, con su maleta, que él se iba, que él tenía que ir a a la reunión o tenía que ir, bueno, a diferentes sitios y que él se iba. Y la lucha que yo tenía que tener con él para que no se saliera fuera a la medianoche, fuera a la madrugada, fuera, entonces era algo de odisea, porque tú te metes a tu caravana y después de que te metes ahí, ya afuera es un pueblo fantasma, ya no hay absolutamente nadie, o porque los otros están metidos en sus caravanas, o porque se han ido después de la función, que normalmente lo hacían, se van a cenar, se van de rumba, se van, como son comunidades, habían artistas cubanos, entonces eran 5, 6, 7, entonces se iban esta comunidad. Habían otros que eran de Hungría y así. Entonces, la única colombiana era yo, no más. Y otra chica latina que era la enfermera, pero pues ella ya después se fue. Ya de resto yo no tenía con quién interactuar. Entonces, ahí se partió entonces mi historia en el circo porque ya era yo con él prácticamente 24 horas. ¿En qué sentido? Listo, 12 horas en atención con él, pero las otras 12 horas tenía que estar en disposición de, si la otra chica no podía, entonces tenía yo que ir a apoyarla. Que si de pronto el abuelo tenía, bueno, no sé, alguna situación a donde había que reanimarlo, entonces igual tenía que tener plena disposición. Entonces yo no tenía vida propia, eso de esas 12 horas de descanso, eso nunca existía, era la realidad. Primero eso. Segundo, los descansos como tal que yo tenía derecho era cada 15 días. Un día cada 15 días, 24 horas. Yo salía a las 6 de la tarde y a las 6 de la tarde del día siguiente tenía que estar trabajando otra vez. Entonces yo salía totalmente muerta y yo no podía, por eso era que yo no salía del circo, porque yo salía a las 6 de la tarde y así como salía de agotada, ¿a dónde me iba a ir? Pues a mi caravana a dormir. Y al otro día prácticamente que me levantaba tipo 10 11 de la mañana, ya era mediodía, entonces ya tenía que empezarme a listar, a organizar lo que medio tenía que organizar para entrar a trabajar a las 6 de la tarde. Mm, Entonces, eso fue lo que ya empezó a darme a mí motivos para no querer estar más allá. Y además la parte degenerativa de la enfermedad del abuelo, que ya era bastante pesada para mí. Me pasaron muchas cosas a nivel de salud, me agobié muchísimo. Prácticamente vivir con una persona así es vivir no solamente su realidad, es vivir su enfermedad, entonces prácticamente es como también, como si fuera de uno, ¿sabes? Entonces yo ya empecé a plantearme que yo me quería ir. Eh, Estando en Reus, que es de la provincia de Cataluña, eh, yo les dije a ellos que ya no, que yo ya no quería continuar, que yo me iba a ir. Yo ya había hablado con una persona aquí en Valencia para venirme. Bueno, cabe resaltar que estuvimos en Valencia, de lo que fue en diciembre del 2019 hasta febrero del 2020. Sí, hasta febrero del 2020. Y por eso fue que yo tomé la decisión de venirme nuevamente para Valencia, porque ya había conocido algo de Valencia, me había gustado, entonces yo me planteé que si en algún momento salía del circo, me vendría para Valencia. Entonces, estando en la provincia de Reus, que eso fue en marzo, como el 3 de marzo, yo les dije a ellos que yo ya no iba a continuar, que yo me quería retirar. Entonces, pues claro, ya no había quien cuidar al señor, no se lo tomaron muy bien, no podían creer que yo me fuera a ir así como de la noche a la mañana, aunque yo les dije que pues tenían 10 días para poder conseguir a alguien más, pero que yo ya había hablado para irme y bueno, así pasó, llamaron a dos chicas para entrevista y no sé qué.
Yo les di aviso a ellos el 11 de marzo y les dije que me iba el 18 para Valencia. Y el día 14 de marzo fue cuando estalló el tema del COVID. Sí, El día 14 de marzo cerraron la provincia de Reus. Nadie podía salir, nadie podía entrar. Entonces, ¿qué pasó? Claro, yo ya venía agobiada de una situación donde no quisieron empadronarme nunca. Bueno, ya desde un principio me dijeron que el contrato no, yo lo había aceptado así de esa manera, pero el empadronamiento siempre les insistí porque tuve varios eventos de salud que me tocó pagarlos de mi bolsillo porque no, sí, o sea, salud nunca tuve. Igual no me dio nada pagarlos porque pues se trataba de mi salud, pero hombre, bueno, el contexto como tal de cuando te hacen una promesa a ti, claro. entonces es eso, ¿sí? Pero bueno, entonces eso por un lado, por el otro, cuando el padre ya empezó a tener esa parte degenerativa, entonces ya él no tenía tanta vitalidad, me tocaba prácticamente cargarlo y él era un poco más alto que yo, un poco no, mucho más alto. Ya era una persona bastante pesada, que aunque estaba muy delgado por la misma enfermedad, pero pues se vuelven muy pesados. Entonces yo empecé a tener problemas de espalda, problemas en las rodillas, bueno, muchas cosas, y lo manifestaba y las respuestas que yo tenía era como que eh, apáñate, no, no nos interesa, es tu problema, y ya una situación demasiado despectiva. Entonces yo dije, bueno, yo no tengo por qué soportarme esto, ya he soportado bastante y yo creo que es hora de que yo me vaya. Cuando yo ubiqué la persona para venirme para acá, para Valencia, en ese momento había otra persona que habían contratado desde, creo que desde acá, desde Valencia, o sea, llevaba un mes con nosotros, sí, de febrero a marzo, llevaba un mes con nosotros. Entonces a ella le dieron un espacio para estar, para combinarlo conmigo. Ella en ese mes eh, me dijo, uy, no, Ángela, yo me voy a ir de acá porque yo esto no me lo aguanto. Me dijo el trato, las humillaciones, esa parte de abandono, como usted mire cómo hace, cómo soluciona con el abuelo, que a nosotros, o sea, cada uno tiene su vida y cada uno a su rollo, y nosotras pues pendientes del Señor, pero Mm, no había interés desde otro punto de vista, venga, ¿qué necesita? ¿Cómo lo solucionamos? Nada, o sea, nosotros éramos las responsables total. Entonces ella me dijo, no, yo esto no me lo aguanto, yo no me voy a aguantar un año así como tú lo llevas, yo me voy a ir. Entonces yo le dije a ella, yo también me voy a ir, yo ya tengo todo listo. Y la chica se asustó y a lo mejor pensó que yo me iba a ir al otro día o algo así. Y cuando yo, después de haberle dicho que yo me iba, ella al otro día ya no estaba en su caravana, ya había recogido sus cosas, eh, se, se, como dicen acá, se ujú. piró Se despiró. Se abrió el y parche, como decimos nosotros. se abrió del parche y ya no había nadie. Entonces, esa remordimiento de irme y dejar al abuelo solo, yo dije, no, yo no puedo hacer esto. Yo, obviamente, ya igual tenía planeado avisarles, pero yo les dije, yo les iba a decir, me voy de un día para otro, muchas gracias, hasta luego, pero no pude. Yo les dije, bueno, listo, hasta el 18 yo me espero, ustedes consiguen a alguien. En ese tiempo entrevistaron a dos o tres personas, pero las entrevistaron por internet, por Zoom, y habían quedado de llegar cuando el 14 fue que estalló todo. Entonces ahí es otro paralelo que se abre después de toda esa odisea tan amarga que yo había empezado a vivir y a desarrollar en el trayecto desde que yo llegué hasta que empezó la pandemia. Ya entonces no tenían quien cuidar al abuelo, ya no había más opción porque no había nada de entradas a la provincia, y pues yo tampoco me podía ir porque para dónde me iba a ir si yo ya, o sea, lo que tenía hablado lo tenía hablado aquí en Valencia. Pues, ¿qué pasó? Que me han dicho, mira, quédate,
eres la única que va a estar al cuidado del abuelo, pero vamos a tratar de, en la familia, pues estar más pendiente para que tú puedas tener un espacio para ti, no sé qué. Y las cosas empezaron a cambiar, ya era, mira, ven, haz esto, o vete, o sí, o sea, eran otras personas totalmente diferentes, ya eran más agradables, más, sí, y yo dije, bueno, pues esto está muy bien así y puede funcionar. Entonces, yo estaba con el abuelo en la mañana, en la tarde salía, volvía y estaba con él en la noche. De todos modos, tenía que estar pendiente por si de pronto alguien requería algo, pues entonces ya tenía un poco más de tiempo para mí y combinado con lo que había que hacer con el abuelo. Me utilizaron, digo yo, esos 3 meses que fueron marzo, abril, mayo, junio, no, 5 meses, hasta julio que abrieron las fronteras aquí el 14. Digo yo que me utilizaron porque esos 5 meses pues me hicieron la vida de pronto un poco más agradable, sí, pero finalmente tampoco tuve ningún beneficio en el sentido de que, o sea, por lo menos me hubieran dicho, no sé, sí, ven, te empadronamos, o sea, es que Ujú, realmente nunca cambió en el sentido que yo lo necesité. ujú. Cambió de pronto en el tema de ambiente, ¿sí? Y el día 14 me llamaron y me dijeron, bueno, tú dijiste en marzo que te ibas a ir, entonces eh, las puertas están abiertas y si quieres, pues ya puedes recoger tus cosas y vete. Y yo quedé como, ¿y ahora yo qué hago? Yo sí lo manifesté, pero todo este tema de la pandemia cambió tantas cosas. Yo ya no tenía ese contacto para venirme para acá, para Valencia, y me dijeron, vete, pero salte ya. Y yo, ¿qué hago? ¿Para dónde me voy? ¿Y cómo hago si yo ya prácticamente la caravana la vestí yo? Porque a mí me la entregaron de cero, entonces yo tenía un trasteo, Ujú. ¿sí? No tenía solamente mi maleta con la que llegué acá, sino tenía un trasteo. Bueno, como pude, conseguí a alguien, me fui para un pueblo, estuve 3 días allá, luego conseguí un carro y de aquí de Valencia lo conseguí. Esa persona fue fue por mí allá a ese pueblo en el que yo estaba y me trajo a precio de huevo, porque acá es lo que es el transporte es supremamente caro, pero a precio de huevo que fue un colombiano que de verdad fueron ángeles de mi camino. Me trajo hasta acá. Eh, y bueno, ahí lo que ya te conté, mi realidad empezó desde el día 14, 15 que llegué acá a Valencia. A la realidad de vivir en España, porque estando en el circo yo no sabía lo que era realmente vivir en este país. Estaba totalmente ciega. Empezó mi tema de luchar por un empadronamiento, que no es fácil. Toqué muchas puertas, traté de hacer el proceso de empadronamiento por una ley que sacaron acá, que es como si fueras habitante de calle o habitaras en una caravana, no tienes un sitio específico, pero eso, aunque sea ley, siempre te lo van a negar, nunca te van a dar a ti esa opción. Y en la Hasta actualidad, que, bueno, cómo estás? ¿Estás trabajando en otra cosa, me imagino? ¿Tu familia? sí, 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 llegué acá primero consiguiendo trabajo como cuidadora, pues era lo que venía haciendo, entonces pues digamos tenía más Ujú. conocimiento, más opciones, cuidando abuelos. Después de esto cuidé niños, me fui como niñera permanente. Entonces después de eso ya empecé a apostarle a trabajar como camarera, que es como una de las tres opciones que uno tiene acá. Y también dependiendo de los contactos que uno tenga, ¿no? Porque pues todo es por contactos, la verdad, es, no es de que uno Sí. vaya y toque puertas así que sea fácil, no, es por contactos. Entonces depende de cómo lo vean a uno, si uno tiene buena actitud y sí, entonces así mismo le van ayudando. Entonces ya empecé a trabajar como camarera,
Y finalmente desde el 25 de octubre pude traer a mis hijos. Ya tengo mi vida acá realmente, ya conozco, ya tengo mi familia. Ya no te quedas encerrada en el Eh, metro. no, 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 ya no, me he dado la tarea, la verdad, de, de Ujú. poderle ayudar a la gente y de poderle brindar como esa información a personas que llegan nuevas. Estoy en muchísimos grupos de colombianos, muchísimos. Y hay gente que pregunta, entonces yo por internet le digo, mira, haz esto, haz lo otro, no compres, compra, esto te sale más barato. Bueno, hay una chica que yo me encontré una vez en el metro, nunca se me va a olvidar, y de ella sí te voy a decir el nombre porque vale la pena resaltarla. Ella se llama Jennifer. Ella fue mi ángel guardián. Esta chica, una vez que yo iba a cuidar a una abuela en un hospital, yo no sabía dónde quedaba el hospital, a mí me contactaron por WhatsApp y bueno, mira, mañana preséntate y tales. Yo no sabía dónde quedaba el hospital, no sé qué, entonces, como raro, me perdí y yo me senté en una silla y me puse a llorar y eran las 5 de la mañana porque yo tenía que estar allá a las 7. Entonces yo me levantaba muy temprano por si me tocaba caminar o lo que fuera para no llegar tarde. Entonces, ella recién salía de un hotel. Ella prestaba el servicio en la noche en un hotel. Y ella me vio a mí en pleno mar de lágrimas y se sentó, empezó a hablarme y estuvo conmigo hasta las 7 de la mañana porque ella me llevó hasta el hospital y me explicó todo, todo, con lujo de detalles, la estructura del metro, las zonas, cómo eran los buses, dónde podía comprar las tarjetas, dónde me salía más económico o cómo era el paquete, todo, 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 ella se tomó a mí el tiempo y eso no lo hace nadie. Ni por más que seas colombiano, ni por más que seas latino, por más que seas buena gente, nadie se va a sentar contigo 2 horas y te va a llevar de la mano porque aquí la vida es muy rápida, aquí todo el mundo está ocupado, ¿sí? Y esta chica que recién salía de trabajar, que tenía que ir a su casa a dormir y luego levantarse a ir a llevar a su hijo al colegio, se tomó ese tiempo, entonces yo a ella la recuerdo con mucho aprecio, mucho cariño, todavía nos hablamos, tenemos una bonita amistad de saludarnos, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? De hecho, bueno, Mm. yo a veces hago comidas, hago tamales y tales, entonces ella me encarga. Y bueno, así es que he conseguido muchísimas cosas acá. Bueno, El voz a voz le ayuda a toca uno mucho. invitar ¿cómo se llama la chica? A Jennifer, Jennifer al podcast, que venga y nos cuente también su historia. sí. Puedes darle un consejo, pero muy corto y muy puntual a la gente que tiene ese propósito en la vida de migrar desde su país de origen buscando un mejor futuro o buscándose una nueva vida. Puedes darle un consejo puntualito ya para despedirnos. Bueno, lo primero es que si tienen las ganas, que lo hagan, que esto no lo puede marchitar nadie, porque pues finalmente yo leo muchos comentarios, muchos posts y hay mucha gente muy negativa, pero pues también es entendible que hay gente que de pronto lo hace con el ánimo de que otros no pasen lo que sí, pero es que la experiencia de uno no es la experiencia del otro. Eso es clarísimo. Entonces, sí, que si tienen las ganas, que lo hagan, que se den la oportunidad de conocer, pero de todos modos que cuando estén en su destino final, pues sean un poco más arriesgados de pronto de poderse documentar, de poderse, pero ¿cómo se dice? De fuentes fidelignas, Fidedigna, porque sí. a todo el mundo te puede decir de todo, pero nadie te va a decir algo exacto. Siempre va a haber una versión diferente, entonces eso lo va a enloquecer a uno. ¿Cuáles son las fuentes fidelignas? Vete a un ayuntamiento, vete con un trabajador social, vete, sí, pero hazlo. Yo me tomo el tiempo. Si yo veo que alguien realmente lo necesita, porque hay gente que dice, mire, por favor, tal, entonces yo sí lo contacto por interno, nunca hago una publicación, porque Ujú. también hay gente que le dice a uno, oiga, usted cómo dice eso, usted, porque yo una vez comenté, Dímelo a mira, mí. sí, o sea, lo critican a uno terrible. Entonces yo siempre lo hago por interno y le digo, mira,
acércate a tal punto, Ujú. pide una cita, pide esto, no sé qué, o llama a tal número, tal, no sé qué, esto, y hazlo de esta manera, o así te sale más económico. Yo siempre tiro a que las cosas le salgan más económicas a las personas. Vale. Que si es una tarjeta, que si es de metro, que si es de, mira, vete a Colón, tal, y esto, y esto, y esto, y esto. Claro, y bajo tu Sí, me gusta ser experiencia muy y puntual. con todo eso que viviste, pues creo que serías la persona indicada. ¿Quieres que dejemos tu Instagram aquí abajo en la descripción del podcast? Sí, Vale, sí, listo, está listo. bien. Ah, ya lo tienes, ¿no? No, digo Porque que ese sí te lo dije. etiquetamos ahí porque nunca lo hago, pero veo Sí, que te gusta como echarle la mano a la gente en información. Pues Ángela, muchas gracias por dedicarme este largo tiempo y por contarnos y compartirnos un poquito. Sé que tienes mucho por contar y mucho por hablar, pero pues también entiendo que tienes que hacer tus cosas. no, te agradezco a ti por darme la oportunidad, por haberme escuchado, porque como te dije a ti la primera vez que te hablé, es necesario a veces uno contar las cosas para desahogarse, porque aunque a veces se reciban comentarios no tan buenos, comentarios negativos, siempre es bueno ver la visión de otras personas, ¿sí? Lo que yo dije fue mi realidad, fue mi experiencia. Habrá gente que dirá, "Ah, qué chica tan, no sé, de pronto Ujú. que no se dio a la tarea de buscar esto", pero pues es que finalmente no es igual. A ver, si a mí me pasó cuando yo me fui de Bogotá a Barranquilla, me sentía tan desorientada y estando en mi mismo país, pues imagínense que llegar a un país nuevo donde tú no conoces nada, porque todo es totalmente diferente. Entonces, está bien poder apreciar otros comentarios y bueno, lo que te dije también de desahogarse uno, porque a veces uno no tiene aquí con qué o con quién. No le voy a contar mis tristezas o esto a mis hijos porque son muy pequeños, Mm. entonces no está de más poderlo compartir así con otras personas. Muchas gracias, Ángela. Eh, no, pues gracias a ti y pues a los que me están escuchando y pues nada, cualquier cosa que necesiten de verdad con muchísimo gusto. Chao.